Yo soy yo, tú eres tú. No estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Este es un poema de Peirce y configura una de las bases, una de las propuestas para el equilibrio de la autoestima desde la psicología Gestalt. A lo largo de la humanidad, la espada y la balanza han sido símbolos que han estado en relación al equilibrio y a la justicia. La espada la podemos encontrar en el mito celta del rey Arturo. La espada Excalibur estaría insertada en una piedra y solo aquel que tuviera un corazón digno y puro, con la finalidad de unificar el pueblo, podría tenerla en su poder. Esta espada también era resguardada por la Dama del Lago, un espíritu antiguo que resguardaba la sabiduría del folclore celta. En ese sentido, la espada suele estar relacionada con la verdad, con la justicia, con el orden, sobre todo ese orden que se instaura en medio del caos y que devora al ser humano. También lo podemos encontrar en la balanza egipcia, también conocida como la balanza de Anubis o la balanza de Mat. Este era un instrumento clave en la mitología egipcia, utilizada para pesar el corazón de los difuntos y determinar su destino en el más allá. Se colocaba el corazón del difunto en un platillo y al otro lado una pluma de avestruz, símbolo de la diosa Mat. Una vez el alma moría, atravesaba este proceso de justicia con los dioses, en el cual era evaluado básicamente el peso de su corazón, qué tan ligero podía ser en relación a una pluma. Y claro que es una metáfora que nos invita a cuestionarnos sobre cómo se encuentra el estado de nuestro corazón, qué tanto está cargando, qué tanto se ha cargado de poder, de ambición, o qué tan herido o roto está que de otra forma pesa, como los metales. Significaría pues que el corazón fuese tan ligero como una pluma. Hoy hablaremos de la espada como un símbolo que dirige el pensamiento, que nos conecta con esa función integradora. Hoy hablaremos del equilibrio como parte del proceso psicoterapéutico a la hora de poder mediar entre nuestras propias polaridades y contradicciones. Hoy hablaremos del arcano de la justicia. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Para empezar a hablar de la justicia, me gustaría, como ya es costumbre en nuestros episodios, que podamos contemplar la imagen que hemos creado con Junior para representar este arcano. En él encontramos el equilibrio representado a través del infinito. Dos manos parecieran vincularse a través del tacto, mientras que de ella emergen diferentes capullos y mariposas. Es interesante cómo la justicia y cómo el equilibrio suelen ser una gran representación que encontramos a la hora de contemplar la naturaleza. Pues si bien la naturaleza atraviesa procesos de muerte, de sufrimiento, como lo puede ser una oruga atravesando el proceso en cual se encuentra sumergida en el capullo, al mismo tiempo encontramos después procesos de liberación, de transformación y de acceso a la belleza. Es pues esa una imagen que nos transmite acercarnos a qué significa en nosotros los diferentes procesos que experimentamos, a veces atravesados de injusticia, de dolor, de sufrimiento, y de qué manera vamos elaborando los diferentes contenidos de nuestro mundo interior para darle paso a nuevas pieles, a nuevas imágenes, a nuevos escenarios, a nuevas participaciones, inclusive a nuevas transformaciones de nuestra propia personalidad, en la medida en que vamos accediendo a nuestra propia conciencia, vamos trayendo las sombras de nuestro inconsciente, vamos trayendo eso que pareciera que no estamos viendo y que de otra manera también descarga, anula, bloquea nuestra propia energía. Me parece interesante que aquí no solamente veamos la justicia desde el procedimiento legal, que es fundamental. En muchos procesos de psicología que acompañamos, de una otra manera encontramos que hay procesos que tienen que ver directamente con
con una construcción de acuerdos, de paz, de verdad, como lo puede ser a nivel social, a nivel político. No obstante, me parece fundamental que podamos llevarlo también a ese plano íntimo, a la relación profunda con uno mismo, y desde allí qué significa para cada uno de nosotros la justicia. Partir principalmente de qué significa esto en la relación con uno mismo. Yo creo que la primera pregunta que podemos hacernos es ¿qué tan justo soy conmigo? Y a partir de allí esa pregunta ética de qué tan justo soy con los otros, qué tan justo soy con el medio ambiente, qué tan justo soy con los espacios que cohabito. En algunos otros espacios y en otros podcasts hemos hablado de las 5 heridas fundamentales del alma, como lo puede ser el rechazo, el abandono, la humillación, la traición. Y por supuesto allí también encontramos la injusticia, como una de esas heridas que suelen ser fundamentales y que de una otra manera a veces abren nuestros caminos, como a veces también pueden bloquearlos, destruirlos. Y esta herida es muy fuerte de una otra manera porque a veces nos ubica en un lugar de víctimas. Y desde allí, pues, de una otra manera se van tejiendo diferentes relatos frente al contexto en los que vivimos, frente a las situaciones que atravesamos, frente a los momentos históricos en los que nos encontramos. Y es indispensable que no podamos ver los procesos psicológicos, el encuentro con nuestra alma, lo que nuestra alma necesita para su crecimiento, para su nutrición, para su cuidado, en relación también a los procesos sociales y colectivos en los que vivimos. En ese sentido, el proceso de tejer justicia va no solamente desde la contemplación de la naturaleza, la contemplación de nosotros mismos, de nuestros propios procesos, de las situaciones que hemos vivido, sino que al mismo tiempo va en diálogo, en comunicación con los tejidos comunitarios, con los otros, con lo que experimentamos también a nivel de familia, a nivel de grupos, a nivel de instituciones, y lo que se requiere, los cambios que se requieren a nivel colectivo para la transformación de la conciencia. Vamos a ver también el equilibrio como uno de los conceptos que encontramos en toda la mitología y en todos los procesos y los estudios de la alquimia en la Edad Media. Para los alquimistas, el equilibrio básicamente era el encuentro entre las polaridades. Las primeras grandes polaridades vendrían a ser el cielo y la tierra, el mundo de lo sutil con el mundo de lo denso. Podemos pensar al contemplar este arcano, si lo vemos desde el tarot de Rider-Waite, que es básicamente una mujer que se encuentra en un trono, en una silla, en su propio lugar, y está haciendo básicamente el equilibrio entre lo celeste con la espada que señala hacia arriba, que al mismo tiempo, digamos, se sitúa o se equilibra con los pies que tiene sobre la tierra. Lo veíamos en el arcano pasado cuando veíamos diferentes animales alados en la rueda de la fortuna. Aquí lo que podemos ver también es esa dualidad entre el mundo de lo celeste, de lo abstracto, de lo intelectual, del pensamiento, con lo animal, con la materia, con lo que de una otra forma se solidifica, con lo que se enraiza, con lo que a veces inclusive puede llegar a ser bestial. Si vemos las diferentes situaciones en donde nosotros apelamos por la justicia, pues de una otra forma estaríamos de una otra manera confrontándonos frente a un conflicto. Y en ese conflicto, pues de una otra manera encontramos esta dinámica entre la inocencia y la culpabilidad. En ese sentido, si hacemos una evaluación de nuestro mundo interior, todos somos inocentes y todos somos culpables de cierta manera. La etimología de la palabra inocente equivale también al reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Solamente el ignorante es aquel que se imagina libre de culpa. Y aquí no veamos solamente la culpa desde ese patrón de cargar o asumir o encerrarnos o ensimismarnos básicamente en un rol de víctima o en un rol que nos desconecta, nos desvincula. Así pues, cada uno de nosotros tiene que soportar el peso doble de la carga de su inocente ignorancia y el profundo sentido de culpabilidad que viene inevitablemente después de cada mordisco nuevo que le damos a la manzana del conocimiento. Veamos que la culpa no tiene que ser vista como nos han enseñado o básicamente a cargarnos, inclusive con culpas, digamos, transgeneracionales, sino que también la única salida que tenemos frente a la culpa es poder aceptar cuál es nuestra parte de responsabilidad frente a ella. En ese sentido, diferenciar, separar los diferentes elementos cuando se trata de culpa es fundamental en esos procesos de justicia o de liberación personal. Podemos ver que la balanza de la justicia están vacíos, dispuestos a recibir y aceptar
nuestra dualidad humana, nuestras contradicciones. No vengo a traer la paz, sino la espada, lo planteó en algún momento Jesús. En este estadio de la serie del tarot, el héroe o el yo, ¿sí?, ese loco que empezó su viaje a través de todos los arcanos, se encuentra aquí básicamente en confrontación con su propia inconsciencia. Y ya de una otra manera cuenta con los recursos para asumir el reto y la responsabilidad que representa la espada. Tiene ya que dejar de reprender a sus padres o al destino, como lo veíamos en los primeros arcanos del tarot, y ya con el arcano de la rueda de la fortuna ya no le corresponde tanto proyectar su sufrimiento al destino, culpabilizar al destino, ni tampoco proyectar, digamos, las deficiencias, los bloqueos o el sufrimiento de su propio camino a la relación con sus padres. De otra forma debe confrontarse con las propias sombras de su culpabilidad. Pues estar preocupado por la culpa de los demás de una otra manera solamente nos hace caminar en círculos. ¿Qué significa dejar de proyectar la culpa en otros y asumirla nosotros mismos? Si el yo sigue viendo a sus padres como los malvados responsables de sus carencias y limitaciones, o si sigue viendo a otros como los victimarios o los villanos de su propio sufrimiento, lo único que va a estar haciendo también es estar en círculo, repitiendo una y otra vez un mismo discurso que le encierra. Aquí podemos ver que la espada de la justicia le ayuda al yo, la podemos ver como un gran símbolo de esa función trascendente a la hora de cortar ese cordón umbilical que nos unifica no solamente con los procesos no resueltos del clan, de la familia, sino también de la cultura. ¿Qué significa para nosotros liberarnos, separarnos de estas dependencias infantiles, tanto negativas como positivas? Si vemos acá, de una otra manera, este es un arcano que ayuda a encontrar las herramientas a ese niño interior herido, roto, huérfano, que ha sido víctima, a poder posicionarse en su propio centro de poder, con sus propias herramientas, con sus propios recursos, con sus propias fuerzas y sobre todo con la fuerza de la espada del pensamiento recto, equilibrado y en orden. Cuando aparece este arcano, cuando nos encontramos con este arcano, de otra forma también nos invita a hacer un sacrificio. Pues todo acto de justicia implica un corte, un cierre, una integración. Y aquí la pregunta básicamente es ¿qué es lo que necesito sacrificar? ¿Qué es lo que necesito separar? ¿Qué es lo que necesito reordenar en este proceso de justicia conmigo mismo? Y lo podemos ver no solamente en nuestro rol como hijos, sino también en el rol de los padres. Es decir, ¿qué significa poder cortar esos lazos familiares que lo único que están haciendo es replicar sufrimientos, patrones, relatos que se repiten una y otra vez a lo largo de nuestras vidas? Y en la medida en que separamos no significa tampoco caer en un individualismo, sino precisamente poder ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Y en ese sentido podemos ver que lo que hoy en día se habla como constelación familiar, si lo integramos un poco más a todo el tema de la terapia familiar, en esos procesos de justicia los podemos ver un poco en qué significa que cada persona y cada miembro de una familia ocupe el lugar que le corresponde y de una otra forma deje de cargar, de asumir o de estar en relaciones simbióticas que lo único que están haciendo es daño. La espada también simboliza el sacrificio de ilusiones y pretensiones de muchos tipos. Aquí ese joven ego, ese joven yo que está en ese proceso, digamos, de exploración, da un paso definitivo para salir de las ilusiones y las fantasías de ese paraíso idílico, de esas idealizaciones que hizo sobre la realidad o sobre los otros, idealizaciones que pudieron haber sido completamente positivas como negativas, ¿sí? Veamos que a veces cuando el ego está en ese proceso de inmadurez puede ver a otros como iluminados, como dioses, como maestros, como gurús, o a veces puede verlos como villanos, como victimarios, sí, y muchas veces esto inclusive, a veces este estado de paraíso puede ser un lugar que genera seguridad, como un lugar que abre diferentes paranoias y que nos desvincula desde el miedo con la realidad misma.
pues ya no se trata tanto de que vivamos en función de sueños imposibles, sino que podamos usar la espada para poder romper nuestras propias fantasías. Y la balanza también para poder equilibrar de cierta forma la creación de nuestras propias imágenes. Imágenes que ya no van a estar simplemente en el plano etéreo, sino que también podamos conectar con la capacidad real y enraizadora de la imaginación. Si podemos ver, la imaginación es la base, el fundamento también de la ciencia, del arte, de la historia, de las diferentes ramas o tecnologías que puede utilizar el ser humano. Pues en la medida en que imaginamos y estructuramos y le damos un orden y un sentido a las imágenes, estas se hacen posible y se encarnan como herramientas que acompañan el alma humana. La espada aquí también puede representar el poder dorado del discernimiento, la capacidad de poder darle un orden en medio del caos que puede a veces sumergirse en nuestra propia conciencia y abrirnos paso en medio de toda esa confusión, de toda la oscuridad, para encontrar ciertas verdades. No quiere decir, o no quiero caer tampoco acá en una idea absolutista de la verdad, como que la espada represente la verdad absoluta o suprema, que muchas veces fue utilizada así, ¿sí? Lo podemos ver también como en los procesos de conquista indígena, la espada con la cruz fue un símbolo básicamente de colonización. Aunque el mito, por ejemplo, del rey Arturo sea increíble, también nos está hablando de un proceso de colonización con los folclores, con el paganismo, con diversas tradiciones, y cómo el ser humano buscaba a través de la misma espada instaurar un nuevo orden que básicamente representaba a una élite, a un grupo humano por encima de los otros. Me gustaría más que pudiéramos ver cómo esa espada en cada uno de nosotros pues tendrá una imagen muy particular. ¿Y de qué forma utilizamos esa espada? ¿No? ¿Cuáles son las verdades propias de nuestra alma que necesitamos? ¿Sí? No quiere decir acá que tengamos que entrar en verdades absolutas de un grupo o de una comunidad. A veces es necesario que lo hagamos de esa forma, pero acá también habla un poco de en ese camino personal, en ese camino del proceso de individuación, cuáles son esas verdades que debo reconocer en mí y que en la medida en que las reconozco, en la medida en que no las niego, en la medida en que no las escondo o no huyo de ellas, pues también me invitan a que pueda conectar con el poder de mi propia conciencia tal y como es, ¿no? En ese reconocimiento de mis diferentes contradicciones, de mis diferentes partes, que en lugar de negarlas y que se vuelven síntoma, simple y llanamente pueda contemplarlas y decir, ok, esto es lo que es, esto es lo que hay y qué puedo hacer a partir de esto. Y aquí me parece interesante que veamos un concepto clave de la psicología junguiana y es el concepto de compensación. Cuando yo niego una parte de mí, cuando yo niego un aspecto oscuro, digamos, si he atravesado un proceso de injusticia y a partir de ese proceso se despertó en mí una necesidad de venganza, de odio, de hacer daño, o de una otra manera se creó un miedo terrible a cierta persona o a ciertas características de una persona que puedan detonar o activar esta herida, pues de una otra manera, si yo no elaboro esos contenidos, voy a proyectar constantemente en cualquier persona con características similares o que yo mismo estoy proyectando en esa persona, esa situación. Es como si la herida estuviera abierta y esa herida abierta estuviese constantemente proyectando. Entonces, en la medida en que yo no me siento en ese plano sincero, en ese plano íntimo conmigo mismo, en eso que muchas veces llaman como la confrontación con los propios demonios, con las propias sombras, pues de una otra manera vamos a tener diferentes mecanismos de defensa frente a esos contenidos y uno de esos mecanismos es la compensación, el cual utiliza la conciencia para defenderse. Es decir, a través de la compensación ocultamos o buscamos superar debilidades o sentimientos de insuficiencia en un área de nuestra vida, enfocándonos y sobresaliendo en otras. Como por ejemplo, y de una forma muy sencilla, si siempre me dijeron que tenía que ser una buena persona, pero experimenté una situación de injusticia muy fuerte y frente a esa experiencia de injusticia en mí se me despertaron sombras, rabias, furias, búsquedas de destruir, pero yo no logro conciliar, yo no logro enfrentarme con estas sombras del mundo interno, pues de otra forma voy a compensarlo. Entonces, voy a estar constantemente buscando ser una persona buena, pensando siempre que yo soy la víctima o soy el pobre inocente, mientras que son los demás los que son villanos, son malos, ¿sí? Y proyectando constantemente mi oscuridad en los otros. O por otro lado, también podemos ver el tema de convertirnos en eso otro, ¿no? Entonces, eso que me hicieron, o ese victimario que llegó y que afectó algún campo de mi ego, de mi personalidad o de mi cuerpo, pues de una otra forma es internalizado
y compenso un poco negando todos los aspectos positivos, bondadosos, sinceros, cariñosos de mi propia personalidad, asumiendo un rol de victimario frente a los otros, frente al mundo. Esto que a veces llamamos como cuando uno busca creerse muy rudo, digamos. Obviamente aquí estamos tratando de poner algunos ejemplos de una forma muy sencilla, no obstante, estos son procesos muy profundos y complejos en cada uno de nosotros. Lo interesante es que podamos ver qué significa para nosotros esta herida de injusticia, qué significa para nosotros la construcción de justicia, qué significa para nosotros encontrarnos con nuestras contradicciones, con nuestras polaridades y sobre todo con la forma en la cual vivimos constantemente siendo injustos con nosotros. Y esto lo podemos ver en cómo manejamos la sexualidad, cómo manejamos el trabajo, cómo manejamos nuestras relaciones, cómo manejamos nuestros talentos, nuestras virtudes, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Qué tan justo soy con mi propio cuerpo, qué tan justo soy con mi propia alimentación, ¿sí? También veamos que una de las sombras a veces de la justicia es la rigidez. Si vemos este arcano también podemos ver que está en una posición muy firme. Pero no obstante, diferenciemos la firmeza, diferenciemos el equilibrio, diferenciemos el orden, también de una posición muy rígida o de una constante posición de defensa y de ataque o de sensación de estar en peligro frente a los otros, que es algo que también podemos ver que se constela en este arcano. Como veíamos también desde una parte un poco más simbólica, el mito, por ejemplo, de Excalibur, la dama del lago, partamos por entender el lago, ¿no? Y el lago suelen ser aguas quietas, suelen ser aguas estancadas. En algunas mitologías, las lagunas también tienen que ver con las aguas que emergen del caos. Y es interesante cómo la dama del lago es la que resguarda la espada en sus profundidades y emerge y le es entregada al héroe, en este caso una metáfora del yo, de nuestra propia conciencia, de nuestro propio ego, le entrega esta espada para instaurar un nuevo orden. Más allá de que podamos verlo de una lectura política que sería muy interesante, veámoslo desde un lenguaje un poco más psicológico individual, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros estas aguas estancadas, estas aguas caóticas y cuáles son los principios que pueden aparecer a través de la espada que me ayuden a reorganizar? Y esa reorganización tampoco la veamos desde una mirada estereotipada, sino que cuáles son los órdenes necesarios de mi propia alma para cohabitar en equilibrio con mis propios caos. Pues una mirada muy, digamos, romántica del caos va a hacer que de otra forma no pueda muchas veces enraizar, darle forma a diferentes procesos creativos, ¿no? Como puede ser el arte, como puede ser la ciencia. Y una mirada muy obsesionada con el orden tampoco me va a permitir a mí sumergirme en los procesos de transformación que a veces son inevitables y que aparecen con el caos. En ese sentido vemos que las funciones de la justicia y de la espada también son la capacidad de dividir, de diferenciar, de cortar, ¿sí? Y esto es pues fundamental, esto lo podemos ver constantemente en el proceso de psicoterapia. Me parece interesante que viéramos también este arcano como si nos acercáramos a ese espacio de psicoterapia en el cual llegamos a equilibrar ciertas polaridades, a encontrar el peso de las cosas, a encontrar el peso que está cargando el corazón, también a poder, digamos, encontrar esas herramientas de pluma, ¿no? Que vemos que no obstante es un elemento que representa el vuelo, que representa lo ligero, pero que también, y lo vemos constantemente, siento que la psicoterapia a veces es un espacio también para encontrar los elementos que necesitamos cortar, que necesitamos cerrar, esos sacrificios. Pues yo creo que frente a todo ciclo siempre vamos a encontrar ciertas dependencias o ciertos elementos que se me dificulta terminar de romper. Y esto pues tendrá un proceso en cada uno de nosotros. Tampoco es que estemos en la obligación de hacerlo cuando se nos dice que tenemos que hacerlo, ni que tampoco encontremos a nadie que pues, nos diga de qué forma tenemos que hacerlo. Pero yo creo que esto aparece de una forma sincera en el diálogo con uno mismo. Este arcano también es una bella muestra de cómo los opuestos pueden actuar juntos de manera polarizada, ¿sí? Y también veamos que hay fuerzas que son opuestas y que siempre van a ser opuestas y que también requieren que ocupen ese lugar de polaridad, ¿no? Yo creo que también, y esto lo dice James Hillman, un psicólogo junguiano, tampoco se trata de que el ego considere que viene a integrar polaridades que quizás su naturaleza sean ser completamente contradictorias. Pero vemos también cómo este arcano, esta espada de oro,
que tiene la capacidad de sostener, de separar, así como también las separa, al mismo tiempo las mantiene juntas. Veamos, por ejemplo, el bien, el mal, el odio y el amor, ¿no? O la autonomía y la dependencia. Es un poco también como en la tradición hinduista vemos la danza entre Shakti y Shiva. Por un lado, ese equilibrio o ese movimiento entre el orden y el caos, entre la creación y la destrucción. Dice James Hillman, algunas veces olvidamos que la aplicación de la ley por los jueces es una operación del sentimiento y que las leyes se inventaron no solo para proteger la propiedad privada o asegurar a los sacerdotes y a la clase dirigente en su poder, sino que también fueron pensadas para evaluar problemas difíciles y hacer justicia en asuntos humanos. Juzgar es una cuestión de sentimiento. Así como en los templos de Saturno se colocaba una balanza, decimos en astrología que Saturno está bien situado cuando se encuentra en Libra. Una decisión salomónica no es un golpe bien asentado a través del nudo gordiano de las complejidades, sino más bien un juicio formulado con el sentimiento. Aquí James Hillman nos está invitando a no ver simple y llanamente la justicia como un proceso matemático de ley perfecta, que a veces son necesarios o que muchas veces son necesarios, sino que también nos invita a qué significa en nuestro proceso creativo y en nuestro proceso íntimo ver la justicia también como un proceso estético. Una propuesta de conectar con la justicia desde una mirada poética. Una justicia que no se trate tanto de moralizarnos o de castigarnos o de castigar a otros o de moralizar a otros, sino más bien de una restauración de nuestro propio proceso interno. Si vemos este arcano, si contemplamos a la diosa que se encuentra en este arcano, no se trata tanto, digamos, de una justicia que esté lidiando entre el odio y la venganza, ni tampoco es una diosa que espere que la adoremos ni que le rindamos un culto, sino que en otra forma es una fuerza al mismo tiempo una función de nuestra psique que sirve como mediadora, que sirve como puente, que sirve como diálogo, que sirve sobre todo, y ella está sentada completamente sola, como ese encuentro con nosotros mismos a la hora de poder entrar a equilibrar nuestras aguas, nuestros pensamientos, y cómo desde allí podemos conectar con un proceso creativo que nos permita restaurarnos, repararnos, volver a tejernos en función a ciertos crímenes y a ciertas situaciones o a ciertas heridas que de una u otra forma, más allá de que las veamos como procesos que debemos sanar y que vamos a sanar de forma absoluta, los veamos también como partes de nosotros que igual van a acompañarnos a lo largo de la vida y que de una u otra forma, de una manera confrontativa, tendremos que aprendernos a relacionarnos con ellas y a hacer arte o a convertirlas también en fuentes de nutrición para nuestro propio camino. Avanzar en nuestro proceso de autoconocimiento es fundamental que podamos estar atentos a estas fuerzas ocultas. Olvidarnos del equilibrio, olvidarnos de la balanza, olvidarnos de que no solamente somos conciencias que observamos, sino que también somos observados, que no solamente somos un yo y un ego, sino que hay partes de nosotros que también nos observan. Conocer esta silla, la silla de la justicia, también puede ayudarnos a liberarnos del autoritarismo, puede ayudarnos a reconocer nuestros dramas, puede ayudarnos a reconocer la forma en la que nos hemos caído en el rol de esclavos. No se trata tanto de que constelemos este arcano pensando que somos nosotros los reyes de la justicia, ni que estamos sentados allí, ni que somos este arquetipo. Y acá es interesante que veamos un concepto que heredamos de la cultura griega, que es la ibris.
Y la ibris era básicamente las consecuencias o los castigos, por así decirlo, que tenían los seres humanos cuando pretendían convertirse en dioses. Y acá es interesante es que también lo veamos en la medida en que nosotros no somos arquetipos, sino que los arquetipos aparecen en nosotros para aprender a vivir, para guiarnos, activan funciones, activan procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de este arquetipo? ¿O de qué manera yo me he convertido también en algunos momentos en el rey de la justicia? Pues también aparecerá algo que hemos trabajado muchas veces en los procesos psicoterapéuticos, este personaje interno del juez, ¿sí? Veamos también, podemos verlo también cómo se constela como esta parte de nosotros que está constantemente diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, quiénes son los villanos, quiénes son los salvadores, quiénes son los victimarios, este rol que se activa de salvador. Esto del triángulo dramático, de una otra forma también podemos verlo en este arcano. ¿Qué significa realmente ocupar el centro de nuestra conciencia y poder contemplar los diferentes dramas o los diferentes roles que muchas veces pareciera que nos dan un lugar en la comunidad? Entender entonces los misterios, la ciencia, los órdenes de la justicia, vemos que tiene muchas dimensionalidades. Podemos ver la justicia como parte de ciertos órdenes naturales, podemos ver la justicia desde un orden social y político, podemos ver la justicia desde una mirada espiritual como lo puede ser la propuesta hinduista del karma y el dharma, como también podemos ver la justicia en los procesos de reparación de nuestras propias conciencias, ¿sí? Cuando hemos atravesado un duelo, cuando hemos atravesado una separación, cuando hemos experimentado un fracaso, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta mi conciencia para reconstruirme, para repararme? No solamente apelando a procesos tan injustos con nosotros mismos como los pueden ser alcanzar la perfección, ser grandes, ser los mejores, estar en contra de todos y la tensión energética que supondría esto para nuestras conciencias, sino también encontrar esa justa medida de las cosas, ese camino medio de lo que muchos filósofos en algunos momentos llegaron a proponer en la filosofía antigua, y que más allá de pensar de que hay un camino medio establecido, ese camino lo vamos encontrando nosotros básicamente como si estuviéramos caminando por un abismo, y en medio de ese abismo encontramos los medios para poder atravesarlo haciendo malabarismos. Hay un jeroglífico que se ha traducido en la cultura egipcia que dice: el amor es la ley, el amor dirigido por la voluntad. Y también me parece interesante que podamos ver en nosotros mismos esa lectura estética, esa lectura poética de la justicia. ¿Qué significaría a la hora de poder vincularla con nuestros propios sentimientos? Sentimientos que pueden ir desde lo más denso hasta lo más sutil. Bien podemos encontrar de repente en los escritos de Salomón un texto que me parece muy interesante y dice: un corazón entendido para juzgar y discernir lo bueno de lo malo. Apela también un poco a estos principios de la filosofía egipcia, en los cuales el corazón, cada corazón encontrará el equilibrio propio entre lo que le es bien y lo que le es mal. Al ser imposible ver al interior de los demás, a la justicia se le representa con una venda en los ojos, misma que no aparece en esta carta, señalando así que los actos positivos y negativos pesan ante todo sobre la conciencia de quien los comete, que en determinados casos puede sucumbir bajo la espada de la culpa.
Como parte de este proceso de acercarnos a los arcanos de la justicia, recordemos que estamos haciendo una dinámica como si estuviéramos pasando por una galería de arte en los que en cada uno de los arcanos, en cada uno de ellos vemos una puerta, vemos un espejo. Acá lo más interesante no solamente es que podamos ampliar la simbología a través de la filosofía, a través de la mitología, a través de los símbolos, sino que también podamos encontrar ese lugar completamente personal en relación al arcano. La invitación, digamos, creativa, arte terapéutica en este arcano sería que puedas contemplar la imagen, puedas visualizar los diferentes elementos. Hay una mujer, hay una silla, ella está sentada en su propio trono, hay una espada, hay una balanza, poder contemplar los colores. También puedes hacer el ejercicio con la imagen que hemos estado diseñando con Junior, el equilibrio entre el infinito, el tacto de dos manos que se entrelazan creando posibilidades y el vuelo de una mariposa, como también puedes crear tu propia versión de este arcano. ¿Qué significaría para ti representar un símbolo que comunique en este momento, aquí y ahora, un proceso de justicia contigo mismo? No obstante, también es interesante que veamos, por supuesto, la dualidad, justicia-injusticia, ¿sí? Si queremos hacer un proceso de justicia, debemos reconocer esos procesos de injusticia que hemos vivido, que a veces son situaciones muy complejas en la infancia, en la adolescencia, a lo largo de nuestra vida, poder escribir sobre esos procesos, pero también, más allá de que podamos verlo, digamos, en una dinámica externa, llevarlo hacia el mundo interno. ¿Qué es lo que requiere para mí? ¿Cuáles son los sacrificios que necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito cortar? ¿Qué es lo que necesito separar? En ese sentido, poder hacer un ejercicio de escritura. ¿Cuáles son las sombras que se desprendieron de mi personalidad a partir de estas experiencias? Poder dibujarlas, darle forma. Y posteriormente hay diferentes tipos de actos simbólicos que se hacen, como puede ser hacer un escrito y quemarlo, hacer un tejido y cortarlo. También son elementos que pueden ayudar a la hora de, a través del movimiento simbólico, elaborar procesos internos. Como es de tradición, ya en nuestros episodios quiero compartirles el poema inspirado en el ejercicio que propone Alejandro Jodorowsky, uno de los especialistas en tarot que más me gustan y que tiene diferentes obras que recomiendo mucho. Él propone un ejercicio de escritura que significa si el arcano hablara. La propuesta también pueden seguirla ustedes y significaría básicamente contemplar la imagen y dejar encarnarse por ese arquetipo y qué comunicaría. Les comparto mi propia creación. Sentado en el centro, en donde se unifica la materia y el espíritu, allí donde la densidad es el éter, es raíz, allí en el equilibrio entre lo eterno y lo perecedero, encuentro a mi criatura. La creación de mi microuniverso es mi acto de justicia, cada amanecer, cada atardecer, cada ciclo, átomo, cada ser merece el lugar que le corresponde. Toda alma tiene derecho a existir, liberarse, resistir y crecer. Desde mi centro nace una danza. Cada nacimiento, cada espiral, cada partícula que muere tiene un lugar en mí. Soy lo que soy y cada ser es lo que es, polvo, arrecife, compostaje y alquimia. Lo que doy me lo doy, lo que no das te lo quito. Cuando destruyo me elimino, me disuelvo nuevamente, borro mis huellas y vuelvo a la memoria del mundo. Parir nuevos mundos es también mi acto de justicia. Soy la gran madre cósmica, soy océano y suspiro de toda alma. Lluvia que fecunda el invierno para que nazca la primavera. Soy esa perfección que no pide ningún añadido. Cada instante es justo y preciso. De la acción elimino toda la intención racional. Mi corazón se abre a que cada situación sea tal y como es. Doy a cada quien lo que es. Al intelecto un gran aviso. Al corazón la gratitud de cada latido. Al sexo el placer de crear. Al cuerpo el cobijo y el cuidado, a mi esencia la mutación, a mi conciencia la devoción y el amor de mi pequeño Dios interior.
Imagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.